Bienvenidos al primer vídeo de la unidad 10, titulada Grecia, de polis a imperio. En esta unidad vamos a hablar de la evolución histórica de la antigua Grecia y dividimos la unidad en 5 puntos. El primero, el origen de la Grecia antigua y la época arcaica. 2. La Grecia clásica, Atenas y Esparta. 3. La colonización griega. 4. Las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Y 5. Alejandro y la Grecia helenística. En este vídeo vamos a abordar los contenidos correspondientes al punto 1, el origen de la Grecia antigua y la época arcaica. La historia del mundo griego antiguo se extiende durante 2000 años, todos anteriores a Cristo. Esta civilización nació en el sur de la península de los Balcanes, en la costa de la península de Anatolia y en las islas del mar Egeo. Para estudiarla mejor vamos a dividir su historia en 3 etapas: la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística. La historia de la Grecia arcaica comienza en la Edad del Bronce, más tarde que las civilizaciones del creciente fértil, Mesopotamia y Egipto, y finalizará cuando Roma conquiste este territorio. Los griegos van a surgir de una mezcla de pueblos que habían ido llegando a esta zona del Mediterráneo oriental. Pueblos como los aqueos, los dorios, habían llegado en oleadas y habían instalado sus costumbres y su cultura, mezclándose hasta dar lugar lo que hoy llamamos la Hélade. La Hélade, que significa el país de los helenos, otro nombre para designar a los griegos, era el conjunto de pueblos que habitaban en torno al mar Egeo y compartían una misma lengua, una misma cultura, una misma religión y unas mismas formas de vida. Pero esto no quiere decir que la Hélade fuera un reino unido como lo fue Egipto, pues estaba formada por multitud de ciudades-estado parecidas a las de la antigua Mesopotamia. Una ciudad, que aquí vamos a denominar polis, que controlaba un territorio alrededor, con campos de cultivo, algunas aldeas menores. Cada una tenía unas leyes diferentes, un gobierno diferente y su propio ejército. De hecho, en algunas ocasiones veremos cómo estas poleis, que es el plural de polis, se enfrentaban entre ellas. Para iniciar la primera etapa de Grecia, la de la Grecia arcaica, que vamos a situar aproximadamente entre el 2000 y el 700 a.C., tiene sus orígenes en 2 culturas previas que ya desarrollaron la escritura: la cultura minoica y la cultura micénica. La cultura minoica surgió en la isla de Creta y su nombre tiene su origen en la leyenda del rey Minos, cuya esposa engendró al Minotauro, un ser mitad toro y mitad hombre, al que encerró en un laberinto. En esta cultura minoica destacaron grandes palacios como el de Nosos, cuya complejidad lo hacía parecer un laberinto y por eso se le asoció con el rey Minos. La siguiente cultura fue la micénica, que se desarrolló en la península del Peloponeso con ciudades fortificadas entre las que destaca Micenas, que da nombre a la cultura. Es la época en la que se sitúa a los grandes reyes que participaron en la guerra de Troya relatada en la Ilíada. La civilización micénica desapareció cuando los dorios llegaron a la Hélade y entonces comienza lo que los historiadores conocen como la Edad Oscura, o la Época Oscura, una época en la que la escritura casi desaparece y hay un vacío de restos arqueológicos. No sabemos muy bien qué ocurrió, pero entre el 1200 a.C. y el 800 a.C. aproximadamente hay un vacío en el que nos es muy difícil situar qué sucedió realmente. Tras este vacío llegará el momento de esplendor de las poleis. Los griegos de la Hélade hablaban una misma lengua. A todo aquel pueblo que no la hablaba lo llamaban bárbaro y lo consideraban inferior. Esta lengua utilizaba un alfabeto silábico, distinto a la escritura jeroglífica y a la cuneiforme. Introdujo, por ejemplo, el uso de las vocales. Esta lengua se desarrolló enormemente y permitió la evolución de la literatura, que ayudó a que todos se sintieran parte de una misma cultura. Destacó el poeta Homero, autor de 2 obras fundamentales, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata los acontecimientos del final de la guerra de Troya, una guerra entre griegos y troyanos causada por el rapto de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, por parte de París, príncipe de Troya. La Odisea es la continuación y relata el viaje de vuelta a casa tras la guerra de Odiseo, también llamado Ulises, rey de la isla de Ítaca. Aunque hablaremos en temas posteriores de la religión griega,
tenemos que tener en cuenta que los griegos eran politeístas, con dioses que tenían forma humana y vivían una vida parecida a la de los humanos. Experimentaban amores, odios, guerras, pasiones. Lo que los diferenciaba de los humanos era su condición de inmortalidad y su poder infinito. A veces se mezclaban con los humanos y daban lugar a semidioses, héroes y monstruos. Todas estas historias están recogidas en la mitología griega, con libros como los del escritor Hesíodo. Esta religión se practicaba a través de rituales que tenían lugar en los templos. Además, había fiestas religiosas, culturales y deportivas que reunían a todos los habitantes de la Hélade, llamadas fiestas panhelénicas, pues pan significa todo. Los griegos tenían formas de vida similares, fuera cual fuera la polis a la que pertenecieran. En el campo vivían de cultivos basados principalmente en el trigo, la vid y el olivo, y criaban ovejas, cabras y cerdos. En la ciudad predominaban los artesanos y los comerciantes, que participaban de la vida de la polis, la cual variaba según en qué polis nos encontráramos. Al finalizar la Edad Oscura, hacia el 800 a.C., es cuando comienzan a aparecer las primeras poleis, esas ciudades-estado de las que tanto hemos hablado. Es el momento en el que terminamos la primera etapa de la historia de Grecia, la época arcaica, y comenzamos la segunda, que conocemos como la Grecia clásica, que veremos en la próxima clase.